vamos a seguir escudriñando este interrogatorio que le hizo Dios a Job. Para ello te invito, hermano, que vayamos al libro de Job, capítulo número 38. Y en esta ocasión vamos a ver varias secciones. No me voy a detener como lo hemos estado haciendo, sino que vamos a ver varias secciones y vamos a seguir viendo cómo Dios trae de un lado para otro a Job con todos estos cuestionamientos. Y vamos a leer versículos 19 y 20 de Job capítulo 38. La palabra de Dios dice así. Le pregunta Dios a Job: ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas la senda de tu casa. Otra versión dice: ¿en dónde están guardadas la luz y las tinieblas? ¿Sabes llegarlas a hacer a su casa? ¿Qué le estaba preguntando Dios a Job? ¿Tú sabes de dónde proviene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Quién lo sabe? ¿A dónde va la luz? ¿Quién sabe a dónde va la oscuridad? Recuerda el tiempo en el que está escrito el libro. Recuerda el tiempo y lo que Job tenía de conocimiento, lo que él sabía. Vimos que Job es de los libros más antiguos, ¿sí? Antes que muchos otros está el libro de Job. Job era un gentil. Job no tenía el conocimiento como después Dios se dio a conocer. Job estaba muy limitado en cuanto a ese conocimiento. Y Dios le pregunta: ¿sabes tú dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? Y después le dice en el versículo número 21, tú lo sabes, y está escrito con signos de admiración. No le está preguntando. Aquí ya cambia el tono el Señor y le dice: pues entonces ya habías nacido. Es grande el número de tus días. Aquí Dios hasta se muestra sarcástico, ¿no? Le dice: claro que tú lo debes de saber, porque entonces ya habías nacido. Sabemos que no. Por muy viejo que fuera Job, no podía haber estado en el momento en el que Dios creó la luz. Dice en el Tanaj: lo hubieras conocido únicamente si en ese entonces hubieses nacido y el número de tus días fueran muchos, ¿sí? Entonces, vemos que Dios sigue cuestionando a Job sobre cosas que obviamente él no iba a poder cuestionar. Obviamente es difícil. Si aún en nuestros días, con la tecnología que se tiene, con los avances de la ciencia, ¿hasta dónde puede llegar el conocimiento de estas cosas? Aún es muy limitado el conocimiento. Y vemos que la ciencia ha tenido grandes avances. Y no se puede contestar eso. Vamos a seguir leyendo. Después le dice, del 22 en adelante: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Fíjate nada más lo que Dios está descubriendo por medio de este cuestionamiento. Dios tiene depósitos de nieve y de granizo. ¿Y para qué los tiene esos depósitos? ¿Qué dice ahí? ¿Para qué los va a ocupar? ¿Para el día de qué? De la guerra y de la batalla. Y sí que Dios ha ocupado el granizo para esos momentos. Vamos a revisar 3 pasajes de la palabra de Dios donde muestra esto. El primero vamos a ir al libro de Éxodo. Han de recordar que una de las plagas que Dios envió cuando el pueblo de Israel estaba cautivo precisamente fue de granizo. Éxodo 9, 24 y 25 dice así: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande el cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto
todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. 26 dice, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, ¿qué pasó? No hubo granizo. Aquí, ¿para qué Dios ocupó el granizo? Para castigar a Egipto, ¿sí? Vimos lo que pasó apenas, ¿no? En España. No sé si vieron lo que sucedió allá. La lluvia y el granizo que apenas cayó en esa región. ¿Qué pasó con esa ciudad? ¿Qué pasó con esa región? Devastó, ¿sí? Y Dios manda el granizo para enjuiciar. Vamos a ver otro pasaje. Josué 10, versículo 11. En realidad esto es desde el versículo 1, pero pues no les voy a leer toda la parte. Pero aquí habla el Señor de que 5 reinos de los amorreos, 5 reyes de los amorreos, se levantaron para pelear contra Josué, ¿sí? Recordemos que en este tiempo, Josué es cuando empezó a conquistar la tierra que faltó por conquistar. Moisés ya no estaba. Entonces, venía Josué de derrotar Jericó, de derrotar Jaí y otras ciudades. Entonces, los amorreos que vivían ahí se juntaron para hacerle guerra a Josué. ¿Por qué? Porque había hecho alianza los gabaonitas con él. Entonces se enojaron los amorreos, vieron que el pueblo de Israel estaba avanzando y se levantan para hacer guerra. A Dios no le gusta esto y Dios defiende a su pueblo, de tal manera que Dios pelea por el pueblo de Israel. Y entonces en el versículo 11 dice: y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Sí? Dios aquí, ¿para qué ocupó el granizo? Para defender a su pueblo. Y dice que grandes piedras de granizo. ¿Alguna vez te ha caído un granizo en la cabeza cuando llueve? ¿Y cómo se siente? No, sí duele machino. O por ejemplo, cuando vas en el coche y viene la tormenta, cuando graniza no ves, aunque pongan los limpiaparabrisas, no se ve. Es impresionante. Ahora imagínate piedras de granizo, todo lo que ocasiona. Pues Dios tiene depósitos para defender a su pueblo, para enjuiciar a las naciones. Ezequiel 38:22. Ahí es una profecía que aún no se cumple, que se va a cumplir sobre una región en específico y sobre alguien en específico. Dice, si se fijan, desde el encabezado de este pasaje dice profecía ¿contra quién? Contra Gog, ¿sí? Es una profecía que está dada y dice el versículo número 22. Y yo litigaré contra él, está hablando de esta región, con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Entonces, a través de este interrogatorio que Dios le está haciendo a Job, vemos cómo Dios va descubriendo estos secretos. ¿Sí? Entonces, Dios tiene depósitos de nieve y de granizo para utilizarlos en el momento que Él quiera. Y por eso le pregunta a Job: ¿ya fuiste a visitarlos? ¿Ya fuiste a verlos? ¿Sabes dónde están mis depósitos? Pues obviamente que Job no sabía nada de esto, ¿sí? ¿Qué más descubrimos en este interrogatorio? Vamos a seguir leyendo del 25 en adelante. Dice: ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos?
haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierna hierba. Seguimos. ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién lo engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Dios es quien decide hacia dónde se llueve. Dios decide en qué parte cae la lluvia. Y habla acerca del conducto del turbión. En otras versiones dice que Él pone canales, que Él sabe hacia dónde se dirija la tierra. Él pone sistemas, vamos a decir, de desagüe en la tierra. No es lo mismo una región donde no hay pavimento a una región donde no hay pavimento. Se los digo por experiencia, porque allá en Chalco, donde tenemos nuestra casa, la casa de ustedes también, hermanos, no está sin pavimentar la calle. Entonces, cuando llueve, se filtra el agua. Al principio no había tanta necesidad de drenaje en ese sentido. ¿Por qué? Porque el agua se va. No así en las calles de atrás, porque en las calles de atrás, que ya está pavimentado, si la coladera se tapa, pues es un grave problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el agua se acumula. ¿Qué pasó en Culturas? Culturas es la colonia que está adelantito de donde tenemos la casa nosotros. Ahí en Culturas todo el drenaje está tapado, ¿sí? Está sumamente taponeado. Como ya está pavimentado, la tierra no absorbe la lluvia. Entonces tiene ciertas ventajas, a veces no, que no esté tan pavimentada la calle, ¿sí? Otras no. Pero Dios lo que hace es que cuando Él manda la lluvia, cuando Él dirige la lluvia, Él sabe hacia dónde. Y aquí dice que Él es el que manda la lluvia, ¿a dónde? Al desierto. Dice, donde no habita hombre. ¿Para qué? Para que crezca la hierba, ¿sí? Entonces, Dios es el que da la salida al aguacero, es el que dice hacia dónde va el agua. Y otra de las cosas, dice que Él vuelve el agua como una piedra. O sea, Él hace que se congele. Y Él es el que hace que se congele el océano. Por muchos esfuerzos que el hombre ha hecho últimamente, ha conseguido que llueva. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánta cantidad de agua? Aquí en México se trató de hacer varias veces. Hay un sistema que ha hecho el hombre, que dispersan ciertas partículas para provocar lluvia. Pero ¿cuánta lluvia se puede provocar? ¿La necesaria como para que se llenara el sistema Cutzamala? No. ¿La necesaria para el campo? ¿Para sustentar toda la necesidad de la tierra? No. Solo el hombre, solo Dios es el que puede hacer esto. Y Él es el que ha congelado, ¿sí?, el agua. Él es el que ha congelado el océano. ¿Qué pasó en Éxodo cuando el pueblo de Israel salió de Egipto? Y Dios abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo fue que ese mar se abrió? ¿Solamente porque Moisés tocó el agua? ¿Qué pasó? Vamos a ver Éxodo 14, 21 para que lo podamos revisar. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase. ¿Por qué? Por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. El que sigue, por favor. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo como las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Qué pasó con esas aguas? ¿Qué pudo haber pasado? Ese viento recio, ¿qué hizo con esas aguas? Las congeló. Es algo que pudo haber pasado, ¿no? Que esas aguas, dice que se hicieron como ¿qué? Como muro,
¿sí? Y entonces, cuando ya termina de pasar el pueblo de Israel y atrás de ellos viene el ejército de Faraón, ¿qué pasó con esos muros? Les caen encima, ¿sí? Toda esa agua les cayó encima porque dice que estaban hechas como muro. Entonces, puede ser que ese viento recio que Dios mandó, que ese viento hizo que esa agua se dividiera y ese viento recio hizo que esos muros, esa agua, quedara como un muro, ¿sí? Entonces, Dios es quien hace todas las cosas. Dios es el que congela las aguas. Y bien, Dios empieza a hablarle a este Job y le empieza a hablar sobre las estrellas. Y luego le dice: ¿pondrás tú a atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Otra versión aquí dice que si sabes cuáles son las leyes de la tierra, si sabes cuáles son esas leyes y tú las puedes aplicar a esa tierra. Entonces Dios aquí empieza a demostrar su poderío, empieza a demostrarle por medio de todas estas preguntas a Job, ¿sí? Y le descubre estos secretos, descubre que hay leyes, que todas las estrellas, todas las constelaciones tienen un orden, tienen una distancia precisa entre ellas. ¿Qué pasa si esa distancia se altera entre planetas, entre constelaciones? ¿Qué sucede? Hay un caos. Cada una de ellas está ligada, dice en otra versión, están encadenadas, tienen un orden, ¿sí? Y entonces Dios va trayendo a Job de pregunta en pregunta sobre cosas que obviamente Job no le iba a poder responder. Y después en el capítulo 39, desde el versículo 39 del 38 y todo el capítulo 39, Dios pasa de preguntarle sobre el mar, sobre el cielo, sobre la tierra, le pasa a preguntar sobre la creación, sobre el reino animal. Dice: bueno, no me puedes contestar cosas como la luz, como las tinieblas, como el abismo, como el... Ok, no me puedes contestar sobre las estrellas, no me puedes contestar sobre las nubes, sobre los rayos. Bueno, vamos a ver si me puedes contestar sobre la creación, sobre los animales. Y entonces Dios le empieza a preguntar y le dice: ¿eres tú quien alimenta al león y a sus cachorros? ¿Eres tú quien le da de comer al cuervo cuando sus crías andan buscando comida y con grandes chillidos me la piden? Al asno montés le pusiste en tu casa, al búfalo le diste órdenes y te obedeció, le diste hermosas alas al pavo real o plumas al avestruz, le diste fuerza al caballo y adornaste su cuello con su crin. ¿Eres tú tan sabio que enseñaste a volar al halcón y que ordenó al águila poner su nido en las alturas? Les estoy resumiendo este capítulo 39. Ahí da más detalles. Pero, ¿alguna de estas cosas pudo haber hecho Job? ¿O quién de los hombres se preocupa por llevarle de comer a los leones, por ejemplo? Bueno, no a los leones, al avestruz. Bueno, no al avestruz, al cuervo, al águila. ¿Quién le enseñó al águila? ¿Quién le enseñó al halcón a volar? ¿O quién se preocupa por eso? Díganme. Si apenitas y por los animales que tienes en tu casa te preocupas, ¿no? O a veces si ves a un animalito en la calle y ves que está necesitado, ¿cuántos nos detenemos para ayudar a un animalito en la calle? Es difícil, ¿sí? Puedes darle algo de momento, pero realmente arroparlo. O sea, si mi hija pudiera, yo creo que ya mi casa sería refugio de muchos animalitos. Pero no se puede, hermano, es difícil. Aunque tú quieras, y duele un montón. Un día acompañé a mi hija y de regreso ese día
fue un lunes que estuvo todo el día lloviendo, no sé si se acuerdan, fueron casi 48 horas de lluvia continua que hubo. Y vengo de regreso y oigo un chillido bien fuerte. Y dije, ¿yo ahora qué? Y ya me volteo y un gatito chiquito. Ay, Dios. Chille. Ay, no. Se estaba moje y yo, no puede ser. Señor, ¿por qué? Pues no. Como pude, le busqué algo con que se resguardara y me volteé y dije, no voltees. ¿Por qué? Porque es difícil, no tengo el espacio, no tengo el lugar en donde tenerlo. Ya tengo 2 gatos, 2 perros y un perico en un espacio muy chiquito. Entonces, no, difícilmente puedes tú hacerte cargo de más cosas. ¿Qué es lo que estaba demostrándole Dios a Job con todo esto? Capítulos 38 y 39 de Job. ¿Qué hemos estado viendo, hermanos? Lo que Dios quería es mostrarle a Job que Él es creador de todas las cosas. Haz de cuenta que tenía a Job como en un salón de clases. Y en un salón de clases nada más era él y el maestro. En este caso, Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando estás frente a tu maestro y nada más tú y él? ¿Cómo te sientes, no? A ver, ven aquí, tú y yo nada más. O sea, ya nada más de que te digan eso, ¿cómo te sientes ya? ¿No? Estás atento. Ahora imagínate que te estén bombardeando. A ver, ¿sabes esto? ¿Sabes lo otro? ¿Sabes aquello? ¿Dónde estabas tú? Pero, considero que la intención de Dios no era humillar a Job, sino más bien enseñarle, sino más bien hacerle ver quién era él, quién era Dios. Job tenía muchas cosas, sabemos, era un hombre muy rico, era un hombre que tenía todo, tenía familia, tenía negocios, tenía riquezas, tenía salud, ¿sí? Porque Dios lo había bendecido y él sabía que Dios lo había bendecido, pero a Job le faltaba aprender algo más. Job tenía que conocer algo más de Dios, ¿sí? Y entonces estos capítulos, ¿de qué son todas estas preguntas, si ustedes se dieron cuenta? ¿Sobre qué le pregunta Dios a Job? ¿Sobre qué? La creación, ¿sí? Y no le pregunta cualquier cosa, le pregunta detalles. A ver, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando esto pasaba y sucedía? El hombre, ¿hasta qué día fue formado, hermano? Hasta el último, hasta el 6º día. Entonces, cuando el hombre fue formado, ya todos los demás ya estaban, ¿sí o no? El hombre fue el último en ser creado. ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera sido formado primero y después todas las demás cosas? Aparte que hubiera tenido hambre. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Crees que hubiera intervenido? ¿Crees que hubiera opinado? ¿Crees que hubiera dicho algo más? Ay, Señor, no, mejor hazlo así, mejor hazlo así. No sé, cosas hubieran pasado, pero Dios es sabio. Y Dios creó al hombre hasta el último. Ahora, otra de las cosas. ¿Qué conocimientos escritos había para entonces con Job? ¿Había ley? ¿Ya Dios había dado la ley escrita a Moisés como a Moisés? No. ¿Sí? Había leyes, había mandamientos, porque entonces ¿cómo Job sabía ofrendar? ¿Cómo Job sabía hacer varias cosas? ¿Sí? Pero escritas, ¿qué había? ¿Qué escritos había para que Job conociera a Dios? No había. Entonces, ¿cómo es que Job podía conocer a Dios? ¿Por medio de qué? De las cosas que hechas, ¿sí? ¿Qué muestra la creación de Dios? ¿Qué es lo que podemos ver a través de Dios, que es nuestro creador? Podemos ver su grandeza, su poder, su autoridad,
su sabiduría, su deidad, su soberanía, su gobierno, su amor, su fidelidad, su compasión. Por medio de las cosas hechas podemos ver a nuestro Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 1:20. A veces se nos es fácil juzgar a Job y decir, ¡ay! ¿Pero por qué? ¿No? A veces, ¿no? ¿Por qué pasó esto o lo otro o aquello? Pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito con todo lo que hace. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién está hablando? De Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? De las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Dios, mucha gente dice, muéstrame a Dios y creo en Él. Pero aquí Romanos dice que si quieres ver a Dios, algo de Dios, entender, dice, su poder y deidad, ¿por medio de qué las puedes entender? Por medio de las cosas hechas, dice, de modo que no tienen excusa, ¿sí? Porque mucha gente dice que no hay Dios. Bueno, entonces, dime tú, ¿quién creó todas las cosas? ¿Quién le puso ese orden exacto a las cosas? Como vimos con el mar, y como muchas cosas, todo tiene leyes, hermano. La creación tiene leyes. Después las descubrieron y les han puesto nombre. Por ejemplo, la ley de Kepler, por ejemplo, la ley de Newton, o cuando uno ve física, ve uno todo eso, ¿no? Cómo es el movimiento, cómo es esto, cómo es el otro, y que la luz, y que un montón de cosas, ¿sí? ¿Quién puso esas leyes? ¿Por qué el mar no se sale de su límite? ¿Cuántas veces, o no sé si han llegado a ver, cómo es posible que llegas a un lugar donde se junta el mar con el río y las aguas no se mezclan? No se juntan las aguas. Bien que se ve ahí cómo llega el mar, cómo llega el río y las aguas no se juntan, hermano. ¿Cómo es posible eso? O sea, Dios es tan grande, Dios es tan admirable, Dios es un Dios incomparable, hermano. Y a través de todo este cuestionamiento y de mostrarse Dios a Job como su creador, ¿qué es lo que le quería mostrar? ¿Qué dice Salmos 19:1? ¿Los cielos qué? Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento ¿qué? Anuncia la obra de sus manos. La creación muestra el poder de Dios. La creación muestra su deidad y su gobierno. Pero también Dios es quien sustenta todas las cosas. Vimos que Dios hace llover donde es necesario. Dios lleva el agua donde se necesita. Dios tiene depósitos y va a mandar el agua cuando Él lo necesita, cuando Él crea conveniente, y las va a retener cuando Él crea conveniente. Dice que Él sale salir su sol sobre justos e injustos. Que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y todo eso, hermano, desde que fue creado hasta el día de hoy, sigue su curso. Dios es quien sustenta la creación. Dios es quien tiene el dominio sobre todas las cosas. Ahora, ¿se acuerdan? ¿A través de qué le estaba hablando Dios a Job? ¿Qué había? No, un torbellino. Dios te habló a Dios en medio de un torbellino. Así que todo el capítulo 38, todo el capítulo 39 que hemos estado viendo, Dios ha estado hablándole a Job por medio de un
torbellino. ¿Sí? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Que Dios te esté hablando por medio de un... ¿Cómo se ve un simple remolino que vemos luego en la calle que viene de basura? ¿Cómo se ve? ¿Cuándo se quedan ahí parados para que, sí, que pase también? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que haces? ¿Buscas qué? Buscas refugiarte, buscas hacerte a un lado, porque es fuerte el viento. Ahora imagínate, Dios hablándole a Job en medio de un torbellino. 2. ¿Por qué estaba pasando Job? ¿Cuál era su situación de Job? Llevaba meses de prueba. Se había quedado sin familia, sin ganado, sin casa, sin bienes, y ya para ese entonces esperemos que sin esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo a la esposa? Maldice a Dios y muere, que no, bien sabia la mujer que le tocó, ¿verdad? Y aparte de eso, de toda esa calamidad, ¿cómo era su condición? Enfermo, y no de cualquier cosa, tenía sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies. ¿A cuántos les dio varicela o sarampión? ¿Cómo se siente? ¿Se acuerdan? La mayoría de niños, ¿no? A algunos que les da de adulto es muy severa, o escarlatina, o ya, te ha picado un animal. ¿Cómo se siente esa picazón? Por una roncha grande. ¿Es fácil contenerte de no rascarte? ¿Y qué pasa si te rascas? Pues más te lastimas, hasta te puedes sangrar. Bueno, Job agarraba una piedra para rascarse. Y dice, después vamos a ir viendo, o lean en su casa más bien, porque no vamos a verlo todo, que la piel se le iba cayendo y que él ya estaba en los huesos, le dolía todo. Dice que él quería dormir y no podía. Ansiaba su cama, se acostaba, no se hallaba acostado, se sentaba, no se hallaba acostado, se paraba, no se hallaba parado. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Con una dolencia, con un malestar. Ahora imagínate meses. Ahora, ¿por qué estaba pasando eso, Job? ¿Dios le hizo eso? ¿Quién fue el que le hizo eso? Satanás. ¿Dios se lo permitió? Sí. Ahora, ¿por qué le hizo eso Satanás a Job? ¿Por qué? Para probar la fe, para demostrar. ¿Para demostrar qué? Que solamente en prosperidad adoraba a Dios. Dice, pues Job no te teme de balde. Lo has protegido. Aquí dice, lo has cercado, o sea, le has puesto una protección, le has puesto una cerca. Todo se lo has protegido. Dice en otra versión, no dejas que nadie lo toque. Fíjate cómo es Dios. O sea, fíjate cómo es Dios con sus hijos. Si tú le temes, si tú le obedeces, si tú estás bien con él, ¿qué hace contigo? Te protege, te cerca, te pone una protección y no permite que nadie te toque, ni el mismo diablo. Nada te va a tocar. Pero Satanás le dice, no, pues es que de balde no te teme, porque tú quítale todo y verás si no. Y Dios le dice, verás que sí, quítale las cosas. Y le quita las cosas y después le dice, pero está sanito. Sí, ya le quitaste todo, pero tiene salud. Bueno, te doy permiso de que lo toques, pero no lo mates. Solamente toca. Y le viene la enfermedad. ¿Qué quería Dios con esto, hermano? ¿Avergonzar a Job? ¿Dios quería avergonzar a Job? No. ¿A quién iba a ser el avergonzado? Satanás. ¿Por qué? Porque aún en medio de esa prueba, aún quitándole todo, ¿qué dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive. Entonces,
¿Por qué le hace todas estas preguntas? Porque Dios quería que Job entendiera que si él, siendo tan grande, Dios siendo tan grande, creador de todas las cosas, que sustenta las constelaciones, que sustenta la tierra, que sustenta a los animales, no iba a poderlo sustentar a él, no iba a poderlo ayudar a salir adelante de su prueba. Eso es lo que Dios quería, que Dios entendiera eso, que Job entendiera eso. Y no solamente Job, ¿quiénes más? ¿Quiénes estaban allí? Sus amigos y la demás gente gentil, gente que todavía no era del pueblo de Dios, gente que no era judía, gente que no era hebrea, ¿sí? Gente que no era hebrea. Dios se manifiesta y dice: si yo cuido de ellos, ¿cómo no voy a cuidar de ti? Para mí, ¿qué es lo que te está pasando? Si yo soy quien alimenta a las leonas y a los cuervos cuando chillan, dice ahí la palabra, y me piden de comer. Dios, si Dios alimenta a los... ¿Tú crees que no iba a sustentar al hombre que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? 4 cualidades que Dios dijo de Job, y Dios se lo dijo a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Y esas 4 cualidades Dios las dijo de Job. Te pregunto, hermano, ¿qué cualidades puede decir Dios de ti? ¿Qué cualidades podría decir? Mira, no te permito que toques a mi hijo, a mi hija, porque mira, él es así, ella es así, se ha esforzado, ha estado, es esto, es lo otro, es aquello. Entonces, por medio de todo esto, Dios quiere que Job confíe en él, que Job tenga la confianza de que Dios lo iba a sacar adelante. ¿Sí? Vamos a Lucas capítulo 12, versículo 22. Te pregunto, hermano, ¿qué tanto confías en nuestro Señor? Piénsalo. ¿Qué tanto confías en Él? Dice Lucas 12, 22 en adelante. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero. ¿Y qué dice? Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, ¿y qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros tenemos que entender y conocer el del Dios en el que hemos creído. Tenemos que saber que Dios tiene todo bajo su control. El problema entonces, ¿cuál fue con Job? ¿Por qué Dios viene a contender con Job? Porque en medio de toda esa prueba, y como a muchos de nosotros, porque no creo que a ninguno le haya pasado, ¿qué es lo primero que pasa muchas veces cuando viene la prueba a nuestras vidas? ¿Qué decimos? ¿Qué preguntamos? ¿Por qué
a mí. ¿No? Muchas veces. Y mira que ¿quién ha pasado por tanta prueba como Job? Así es. Han venido pruebas muy fuertes, sí. Han sido situaciones muy difíciles, sí. Pero entonces Job no entendía por qué le había venido eso. Pero el problema fue que cuando vienen sus amigos y le empiezan a di, de seguro tú pecaste. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Qué fue lo que hiciste para que esto te viniera? Y entonces uno tras otro. Imagínate toda la calamidad, todo el dolor de Job y todavía tener ahí a gente que en lugar de ayudarte, de apoyarte, te empiecen a decir, de seguro pecaste. Porque ¿cuántas veces no ha pasado eso? ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Y entonces Job, en medio de, como ser humano, como todos nosotros, empezó a desesperarse. Y vamos a ver algunas de las quejas que tuvo Job. Vamos a Job 9:15. No nos va a dar tiempo de más, así es que vamos a tener que dejar en pausa esta sección. Solamente vamos a ver algunas de las quejas que tuvo Job. 9:15 dice: aunque yo fuese justo, no respondería, y está hablando de Dios. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no cree que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Y entonces Job empieza a quejarse. Versículo número 22 dice: una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío él los consume. Y entonces empieza Job a hablar y se empieza a quejar de tal manera que, como muchos de nosotros nos ha pasado, nos quejamos y a veces decimos, no, perdóname Dios, no quería decir eso. Pero es tanta la prueba, es tanta la situación que a veces otra vez, pero ¿por qué, Señor? O sea, sí, Señor, tú eres grande, pero ¿por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué pasa esto? ¿Y cuántas veces, hermanos, nos ha pasado y hemos dicho, pero si ese se porta bien mal? ¿Y por qué a ese no le pasa nada? ¿Y por qué él sí prospera? Y yo que me esfuerzo, y que yo voy a la iglesia, y yo que a mí no me pasan las cosas así. ¿Cuántas veces nos han sucedido esas cosas? ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios por lo que nos sucede? Y esto a todos nos ha pasado. Ninguno puede decir, no, yo sí admito todo lo que me pasa. No es cierto, no es cierto. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos en esta noche? Si van pasando, mis hermanos. Dios quiere que recuerdes en el momento de la prueba en quién has creído. Recuerda en el Dios en el que tú has confiado. Recuerda que Él es el que ha creado todas las cosas, que Él es el que te hizo a ti, que Él te conoce mejor que nadie, que Él sabe cuál es tu necesidad, que Él sabe tu nombre, que Él sabe tus cualidades, que Él sabe también tus debilidades. Así que en el momento de la prueba, acuérdate de esto. Haz que el enemigo sea el avergonzado y no tú. ¿Y de qué manera va a ser avergonzado el enemigo? Cuando tú te mantengas creyendo. Cuando Él vea que tú no desfalleces, que a pesar de la situación, que a pesar del problema, tú sigues glorificando su nombre, tú sigues confiando en Él, tú le sigues alabando, tú le sigues bendiciendo. No importa cuán fuerte sea el dolor, no importa cuán fuerte sea la prueba, hermano. Yo sé que no es fácil y solo Dios sabe lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero una cosa sí te digo: Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios no abandona a su creación. Si Él no abandona al
los animalitos. Dios no nos va a abandonar a nosotros tampoco. Dios te va a sustentar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu clamor? ¿Cuál es tu petición? Ponlo en las manos de Dios. Todo tiene un propósito. Todo tiene una enseñanza. Dios quiere pulirnos. Dios quiere hacernos mejores. Dios quiere, a través de ti, a través de tu situación, a través del problema, quiere glorificar su nombre. Quiere que haya testimonio. Ve lo que le pasó a este hombre. Está escrito para testimonio. ¿Cuánta gente no ha escuchado la historia de Job? ¿Cuánta gente no hasta es un refrán o es un dicho? Porque esto trasciende, hermano. Lo que pasa en tu vida debe de trascender. Y es para testimonio de los que están a tu alrededor. Es para testimonio de tu familia, de tus amigos y de tus enemigos. Dios quiere que te acuerdes de esto. Ponte de pie, hermano. Si Él cuida hasta el día de hoy de su creación, siempre cuidará de nosotros. Dice, hombres de poca fe. Yo sé que ha habido ocasiones en donde hemos fallado en nuestra fe, en el sentido de que tal vez no hemos creído como debemos de creer, de que tal vez no hemos glorificado a Dios como le debemos de glorificar, de que hay momentos de angustia, hay momentos de desesperación. Nuestro país está atravesando por situaciones muy difíciles, hermano. Vemos las noticias y qué noticia buena hay. ¿Sí? Vimos lo que apenas pasó en el metro con ese hombre endemoniado, porque no es otra la palabra. Gente que no la debía ni la temía, a nuestro parecer. Gente que salió a trabajar, gente ya no regresó a su casa. Está en un hospital en una situación difícil. Nuestro México está padeciendo y sufriendo violencia. Alrededor de nosotros hay muchas cosas, pero ¿sabes? Dios cuida de nosotros. Dios cerca, Dios protege a sus hijos, a los que le temen, a los que confían en Él. Así que, hermano, este Dios grande, este Dios incomparable, está